La presente investigación titulada Variables asociadas a la ansiedad académica ha sido investigada por Mauricio Ezequiel González, María Emilia Parrino Villalonga y Mayra Antonella Celi. En este sentido, el presente trabajo se estructura en torno a 3 preguntas, a las cuales pretendemos dar respuesta. El por qué, dirigido a la justificación, el qué, a definir a las variables, y el para qué, a las conclusiones y aportes para futuras investigaciones. ¿Por qué? Podríamos decir que las razones que motivaron la realización de dicha investigación pretenden dar a conocer el estado por el que atraviesan los y las estudiantes ante las situaciones de exámenes y el efecto determinante sobre el rendimiento académico de los mismos. A su vez, podríamos decir que la escasez de investigaciones prácticas sobre ansiedad en Argentina son razón de llevarlo al campo académico, ya que la mayoría de los datos provienen de países anglosajones. Convenientemente, este estudio implicaría una trascendencia social, ayudando a resolver un problema real y consistente. Así, no solo se beneficiará el campo teórico de la investigación, sino también los sujetos que participaron en el estudio, de modo que aquellos resultados relevantes puedan traducirse luego en herramientas para la investigación práctica que tiene como objetivo encontrar soluciones. ¿Qué? Podríamos decir que la ansiedad es un fenómeno paradigmático, en donde diversas escuelas psicológicas lo han abordado con su propio método y marco teórico. Tal y como retratan Fernández Abascal, Martín Díaz y Domínguez Sánchez, la ansiedad es una emoción que pertenece, junto a otras, al denominado grupo de las emociones secundarias. Pero, debido a ciertas descripciones y erróneas traducciones epistemológicas, la ansiedad, por el mismo hecho de ser un constructo complejo, es susceptible a caer en ambigüedades. De hecho, comúnmente la misma es confundida con el miedo, la angustia y el estrés. Frente a las confusiones de su significado, una de las definiciones más aludidas corresponde a Spiegelberg, el cual sostiene que el estado de ansiedad es un estado emocional inmediato, modificable en el tiempo, caracterizado por una combinación única de sentimientos de tensión, aprensión y nerviosismo, pensamientos molestos y preocupaciones, junto a cambios fisiológicos. Los objetivos que guiaron la investigación fueron analizar niveles de ansiedad ante exámenes en estudiantes universitarios de la licenciatura en Psicología y licenciatura en Psicomotricidad en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. A su vez, comparar niveles de ansiedad frente a género, examinar posibles correlaciones entre año académico y ansiedad, investigar si existe relación entre los niveles de ansiedad respecto a los tipos de exámenes y comparar los niveles de ansiedad de los estudiantes de la licenciatura en Psicología y licenciatura en Psicomotricidad. Diseño. Podemos decir que se ha adoptado para este trabajo un nivel de investigación de tipo descriptivo, en tanto que para el análisis de los resultados se asume un diseño descriptivo y correlacional. Por otro lado, para la recolección de datos, en la presente investigación se utilizó el cuestionario de ansiedad ante exámenes, abreviado como CAEX. El mismo consta de 50 ítems, de los cuales emergen 4 factores. Dichos factores son respuestas de evitación, preocupación, respuestas fisiológicas y situaciones. En conjunto con el instrumento CAEX, se añadieron ítems con la intención de evaluar aspectos presuntamente relacionados con situaciones en las que los y las estudiantes pueden presentar niveles de ansiedad, una parte de la misma dirigida a datos que recogen información sociodemográfica. Además, respecto a los tipos de exámenes y contemplando la situación previa de pandemia, se preguntó acerca de la modalidad de examen tanto virtual como presencial. Se trabajó con una muestra de carácter intencional no probabilística, compuesta por 100 estudiantes, 88 participantes del género femenino y 12 masculino, de la Facultad de Psicología correspondiente a las carreras de licenciatura en Psicología y licenciatura en Psicomotricidad, comprendidas entre 18 y 51 años. La edad promedio de las personas que integraron la muestra es de 22,9 años, con una desviación típica de 6,52. Podemos observar en la tabla 1 los niveles de ansiedad total ante los exámenes de los estudiantes de la licenciatura en Psicología y licenciatura en Psicomotricidad. Así, según la categorización simétrica del CAEX, podríamos decir que resultó que los estudiantes presentan niveles medios de ansiedad con un valor de 109 puntos. El hecho de que cada factor del cuestionario de ansiedad ante los exámenes no posea la misma cantidad de ítems
Permite compararlos con base en su media, pero a partir de una transformación en la escala Likert respecto a la puntuación total de los mismos. En este sentido, en la tabla 2 es posible observar que los valores de cada factor en el que los ítems fueron agrupados tienen un orden de mayor a menor, siendo el de situaciones el que presenta valores más elevados, siguiendo con preocupación respuestas fisiológicas y por último respuestas de evitación. Podemos observar en la tabla 4 respecto a los ítems con mayor puntuación que los estudiantes presentan valores medio de ansiedad ante un examen oral en público, con preocupación a nivel cognitivo, considerando que al ponerse nervioso se les olvidará todo, no consiguiendo dormir adecuadamente la noche anterior al examen y suponiendo para ellos una tranquilidad o alivio cuando por cualquier razón se aplaza el mismo. Considerando los valores de media en situaciones y modalidad del examen, respecto al propio cuestionario, los exámenes orales presentaron mayores puntuaciones de ansiedad frente a modalidades escritas, específicamente aquellos exámenes orales en público y de oposición ante un tribunal. Por otro lado, respecto a la modalidad virtual y presencial, la segunda presenta claros desniveles más altos frente a la modalidad virtual. En cuanto a las características del contexto del examen, de acuerdo a la tabla 6, los estudiantes notificaron como situación ansiógena la pregunta 2, cuando me observa o me escuchan los compañeros. En tanto se encontró que cuando el profesor que evalúa es hombre, los niveles de ansiedad son mayores en relación a cuando la profesora es mujer. Estableciendo una correlación respecto al factor preocupación y respuestas de evitación a partir del análisis de R de Pearson, podemos observar que, con un valor P menor a 0,001, se decide rechazar hipótesis nula, confirmando la existencia de una asociación positiva de alta intensidad entre las variables preocupación y respuestas de evitación, confirmando que a mayor preocupación se presentan mayores respuestas de evitación. Respecto al nivel académico, se establecieron dos grupos, uno que responda al nivel básico, de primer a tercer año, y otro correspondiente al nivel avanzado y o profesional, incluyendo cuarto y quinto año. De esta manera, observando en la tabla 7 un valor P de 0,002, los resultados demuestran que en el nivel básico los niveles de ansiedad son mayores en relación al nivel avanzado, mostrando unos valores de mediana de 216, en contraste con los valores de mediana de 111, por lo que se rechaza la hipótesis planteada debido a que los resultados arrojan la existencia de una diferencia entre grupos. Discusiones. Podemos decir que, teniendo en cuenta nuestras hipótesis y el estado del arte respecto a que las mujeres presentan mayores niveles de ansiedad ante exámenes, Labrador encontró diferencias respecto a la misma, siendo las mujeres quienes presentan mayores niveles de ansiedad en comparación con los hombres, con unos valores de media de 86,67 en contraste con unos valores de 78,11. En la presente investigación, sin embargo, no fue posible coincidir con dichas aportaciones, debiéndose a posibles factores que afectarían dicha comparación, debido a que la cantidad de participantes mujeres fue significativamente diferente a la de los hombres, considerando además a nivel estadístico que en dichas carreras presenta dentro de su población como género predominante al de las mujeres por sobre la de los varones. Respecto a nuestra segunda hipótesis, la cual plantea que las puntuaciones más altas se presentan en el factor de preocupación respecto al resto de los factores, se presentaron sin embargo en el de situación, datos coincidentes con una investigación llevada a cabo en la Universidad de Mar del Plata por Sánchez Gallo. Por otro lado, en la UADE, un estudio llevado a cabo por el Labrador encontró niveles altos de ansiedad y preocupación a partir de aplicar el instrumento GETAI, con unos valores de 31,55. Sin embargo, en nuestra investigación se encontraron niveles medios del mismo. Al pretender examinar posibles diferencias entre año académico y ansiedad, Dapia, López y Rodríguez coincidieron con nuestro trabajo, al señalar al curso inferior como predominante de ansiedad a diferencia de los cursos superiores. Contrariamente, estos resultados contrastan con la investigación de Belisburgo y Apocado Urquijo, en donde, en función de la edad, se observa que los estudiantes universitarios más adultos presentan un nivel superior y estadísticamente significativo al de jóvenes y adolescentes. Conclusiones. La presente investigación demostró que los estudiantes presentan niveles medios de ansiedad. Cabe resaltar que solo 3 participantes de la muestra mostraron niveles superiores de ansiedad.
A su vez, analizando las diferencias entre hombres y mujeres y su relación con los niveles de ansiedad, los resultados no fueron significativos. Es relevante mencionar que una de las principales limitaciones de esta investigación se encuentra vinculada a la muestra, lo que podría restarle validez a los resultados y por lo que, en consecuencia, se recomienda para futuras investigaciones focalizar la difusión del instrumento en la población universitaria masculina. De acuerdo al nivel académico y su relación con los niveles de ansiedad, sabiendo que el nivel básico presenta un valor significativo en comparación con el nivel avanzado, puede deberse a la cantidad de materias y el nivel de ansiedad, ya que de hecho el resultado arrojó una tendencia negativa entre ambas, es decir, que se podría inferir que a mayor cantidad de materias rendidas, menores niveles de ansiedad, lo que indicaría que a medida que transcurren los años académicos, los estudiantes aprenden a manejar los niveles de ansiedad. Los significantes niveles altos de ansiedad que presentan los estudiantes en los exámenes con modalidad oral respecto a la modalidad escrita también pueden ser entendidos por un efecto del confinamiento, pero también por la exigencia cognitiva y fisiológica que demanda, ya que supone habilidades específicas como sostener el contacto visual, pedir aclaraciones, argumentar, regular la velocidad al hablar y reorganizar el discurso en función de una pregunta del evaluador. El déficit de esas habilidades contribuye al surgimiento de la ansiedad.